Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, ya os he explicado por qué me parece tan importante que vierais ese vídeo que hemos hecho con el título de La empresa pública sí funciona, un vídeo en colaboración con DMP Geopolítica que lo tenéis en el canal, ¿no? El formato del vídeo es este mismo, ¿no? La empresa pública sí funciona. Vamos a ver. Esto se puede abordar desde distintos puntos de vista. El primero de ellos es, bueno, hasta qué punto estamos, me incluyo, incluyo a EKI Center, hemos estado o estamos, si queréis, radicalmente equivocados en la interpretación del papel de la empresa pública en la economía y en la sociedad. Y esto se debe a una carga ideológica impresionante que tenemos todos acumulada y que de alguna forma nos han transmitido desde los medios de comunicación, la industria cultural, los responsables políticos, académicos, vamos a decir, poco profesionales también, que simplemente como se dejó de poner de moda la empresa pública, dejaron de analizarla, ¿no? Y que simplemente se sometieron a esa consideración general de que la empresa pública no funciona. Esto empezó como el conjunto del modelo económico actual fundamentalmente en los años 80 con el modelo neoliberal, pero se expandió al conjunto de Europa fundamentalmente en los años 90, ¿no? Bien, de forma ya masiva, digamos. Bien, en ese momento, bueno, pues ya dimos todos por supuesto que, por un lado, los regímenes económicos o políticos basados en el sistema de economía pública no habían funcionado, los países socialistas, y que nosotros, que habíamos en nuestros países, en Occidente, que habíamos dado una cierta importancia a la empresa pública y habíamos dado un peso a este modelo en la economía, pues que nos habíamos equivocado y que había que privatizar las empresas públicas porque las empresas públicas no funcionan. Nos quedamos con esto. Pero el tema es, ¿quién había realmente analizado esta afirmación? Pues prácticamente nadie. Eran valoraciones políticas y valoraciones, en algunos casos, algunos estudios hechos de forma absolutamente sesgada, ¿no? Bien, es una cuestión clave tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, sociopolítico, si queréis. Es decir, para cualquier ideología. Hay distintas razones para ello. Primero, desde el punto de vista político, porque este debate se centra fundamentalmente alrededor de las grandes empresas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y el papel de las grandes empresas es fundamental en la economía y en la sociedad, y es además cada vez más importante porque como consecuencia de las economías de escala, a medida que pasan las generaciones, el peso de las grandes empresas, la fuerza de las grandes empresas en el conjunto de la economía es cada vez mayor, y como consecuencia de ello el peso muy concentrado de estas grandes empresas o corporaciones, no solo en la economía sino en la política y en la sociedad, es abrumador. ¿Qué ocurre? Que si estas empresas son empresas privadas, tienden a quedar en manos de muy pocas personas y tiende a crearse una situación en la que es casi imposible evitar que estas personas se hagan con el control de la sociedad. Y esto es que la sociedad evidentemente no puede ser democrática si está controlada por estas grandes empresas. Es cierto que pueden introducirse medidas regulatorias, a veces se han introducido pues medidas para que estas empresas estén suficientemente diversificadas, para que no acumulen demasiado poder económico, otras veces para que no financien en una proporción excesiva a los partidos políticos, o para que, por ejemplo, su peso dentro del sistema financiero esté limitado o estén limitadas sus actividades, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que todas esas limitaciones, igual que se establecen, se pueden modificar y se pueden hacer desaparecer. Y estas empresas, las grandes empresas, tienen tal peso en la economía y tienen tan peso sobre la política que cuando deciden hacerlo, tienen todos los recursos y todos los medios para
inducir a los políticos, a las fuerzas políticas, a cambiar la normativa. Entonces, ya estas regulaciones restrictivas que se les habían impuesto, a que dejen de imponerse pues 10 años después, 15 años después. Y esto ha sucedido continuamente en la historia de Europa y en la historia de Estados Unidos. Con lo cual, el hecho fundamental de cómo se configuran internamente las grandes empresas es esencial para que la economía funcione correctamente y para el propio carácter democrático de la sociedad. Para que estas empresas no se lancen de una forma u otra al control de la economía y al control de la política y de la sociedad. Por eso, si la propiedad de las empresas privadas, de las grandes empresas, se articula de tal forma que no puede concentrarse el poder en unas pocas manos de este tipo, pues resolvemos en buena parte el problema. Claro, la cuestión es, una de las formas de hacerlo, puede haber alguna otra que alguna vez he apuntado, como por ejemplo el sistema de cogestión de los trabajadores, en el caso de Alemania, en la que en este sistema los trabajadores tienen un peso muy importante en los órganos de control de las grandes empresas, y puede ser una forma de control, ¿no? Pero fundamentalmente la forma de evitar que esas grandes corporaciones, esos grandes inversores controlen la economía y controlen la sociedad es fundamentalmente la empresa pública. Que una parte sustancial del sector financiero sea público y que una parte sustancial de las grandes empresas sea pública también. Yo creo que esto lo han visto así muchísimos países, en buena parte lo vimos también en Europa Occidental después de la guerra, pero desde luego evidentemente no es la situación actual en la que llevamos muchos años privatizándolo prácticamente todo, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que para que podamos plantearnos de forma seria que es utilizar las empresas públicas como un instrumento de control, para que las grandes empresas no queden en manos de unos pocos inversores, es necesario que las empresas públicas sean, vamos a decir, mínimamente eficientes, que por lo menos tengan una eficiencia suficiente para que, si introducimos la modalidad de empresa pública en las grandes empresas, no destruyan la economía. Esto no destruya la economía o no sean tan ineficientes que la economía deje de funcionar o que funcione mucho peor que si esas grandes empresas estuvieran en manos privadas. Por lo tanto, desde un punto de vista teórico, la gran empresa pública es una opción a plantearse de forma fundamental si la empresa pública, desde un punto de vista, vamos a decir, de eficiencia económica, es o más eficiente o más o menos eficiente o de forma comparable con la empresa privada. Esta es la cuestión clave, desde un punto de vista, digamos, político, democrático, de control social. Pero hay otras, porque luego ya veréis que si vais a este informe, la empresa pública se funciona, hay razones más que evidentes para justificar o defender que la empresa pública es eficiente, al menos en muchas empresas y en muchos sectores de actividad. Y vamos a ver razones de hecho y razones teóricas que justifican esto. Bueno, las tenéis en este vídeo, os dejaré el enlace al final, pero vamos a ver, si queréis, por sintetizarlo, yendo más allá de las razones teóricas, hay una razón de impacto. Hay una razón de impacto que es esta. Una razón de hecho. Hay razones teóricas que explican por qué las grandes empresas públicas son tan eficientes, por lo menos, como las privadas, y hay razones de hecho. Y esta es la fundamental. Aquí estáis viendo cómo los países emergentes, a nosotros nos dijeron en los años 90 que las empresas públicas no funcionaban y pensábamos que este era un debate terminado, ¿no? Bueno, pues ahora vemos que no. Y ahora vemos que los países emergentes, y en esta gráfica tenéis dibujado en rojo, granate, ¿no?, el peso de que en el conjunto de las grandes empresas mundiales
tienen las empresas públicas, en rojo las de los países emergentes y en azul las de los países occidentales entre el año 2000 y el año 2018. Ahí veis cómo en Occidente se ha mantenido el peso de las empresas públicas en alrededor de un 3 o un 4%. ¿Y por qué? Pues porque nos hemos creído, ideológicamente, nos hemos creído esta historia de que las empresas públicas no funcionan. Y, sin embargo, los hechos demuestran que no es así y ahí tenéis un hecho evidente. Los países emergentes han apostado por la empresa pública, no solo porque en algunos casos sean restos de regímenes socialistas anteriores, sino que han dejado de privatizar y han impulsado el desarrollo de las grandes empresas públicas en los sectores estratégicos. Y ahí tenéis cómo esto ha llevado a que en el conjunto de las grandes empresas del mundo, las empresas públicas hayan pasado en estos años de un 5% ya a un 20% creciente. A un 20%. Bueno, nuestra conclusión de este análisis, lo que nos gustaría que fuese la conclusión, es que os deis cuenta de hasta qué punto es imprescindible analizar este tema con objetividad. Está claro que las empresas públicas, por lo menos podemos decir que pueden ser eficientes, pueden ser tan eficientes o más eficientes que las privadas en muchas empresas y sectores, que por lo tanto tenemos que mantener abierta esa opción entre empresa pública y privada y que es necesario analizar con objetividad en cada empresa y en cada sector. Hablábamos siempre de la gran empresa, cuando es mejor desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos utilizar el modelo de empresa pública y cuando el modelo de empresa privada. Los países emergentes esto lo tienen perfectamente claro, nos llevan una enorme ventaja en muchos aspectos y este es uno de ellos, gracias al cual se están haciendo líderes en sectores estratégicos claves en todo el mundo. Hablamos del sector bancario, el sector de transporte, sector aeronáutico, etcétera, energía, etcétera. Bien, pues esto era lo que quería deciros. Por favor, no os olvidéis de buscar este vídeo de hace unos días en el canal y, por supuesto, siempre os decimos suscribiros al canal, uniros o haceros miembros si os apetece, ¿no? Pero, bueno, acordaros, por favor, de buscar este vídeo y echarle un vistazo, porque esto es algo, ya os digo, bueno, decirnos en qué estáis o no estáis de acuerdo, por supuesto, pero creo que es algo realmente esencial desde el punto de vista político, ideológico y económico, por supuesto. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias.